Hola, hola. Buenas tardes. Hola, hola. Vamos a esperar unos momentitos para que se conecte el maestro Gerardo Trejo para invitarlo. Saludos desde Ecuador. Muchas gracias, Angie, por estar aquí en vivo. Muchas gracias. Te agradecemos mucho. Vamos a esperar unos minutitos a que se conecte el maestro Gerardo e iniciamos. Vamos a esperar unos momentos. Les agradezco mucho su paciencia. Vamos a esperar unos minutitos. Creo que ahí está. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escucha bien, maestro? Sí, fuerte y claro. ¿Usted? Perfecto. Muy bien. Hemos tenido ahí unos inconvenientes con la conexión, pero creo que ya estamos bien. Sí, ya. Creo que ya no hay ningún problema hasta ahorita. ¿Todo bien? Si gusta, vamos a comenzar o esperamos unos minutos, como ustedes digan. Si gusta, vamos a comenzar para aprovechar un poquito el tiempo, el espacio, aprovechar que estamos conectados, porque esto de las redes es de repente una hoja de doble filo, ¿verdad? Entonces, Sí, pues es vamos a verdad. empezar, maestro. Antes que nada, por parte de NeuroSIG, es un invitado
muy especial y usted es parte de este centro de rehabilitación, así que queremos darle muchísimo las gracias por su tiempo, por su espacio, en estos momentos que sabemos que ya es fin de año, pero no queríamos dejar pasar este tema tan importante que es el trastorno depresivo mayor y que la mayoría de las personas podemos llegar a pasar. Antes de iniciar este tema, me gustaría presentarlo con nuestra audiencia. Es el maestro Gerardo Trejo Cruz, es psicólogo clínico, cuenta con una maestría en ciencias en neurometabolismo por parte de la Facultad de Medicina de la UAC, tiene un diplomado en terapia cognitivo-conductual y es candidato a doctor en ciencias biomédicas por parte de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro. De igual forma, imparte como profesor a nivel universitario y de especialidad. Muy bien, pues muchísimas gracias por ese espacio. No hay de qué, muchas gracias por la presentación. Antes que nada, pues bueno, un saludo a todos los que nos están escuchando. Y bueno, pues adelante, yo escucho las preguntas que tengan que hacer. Vamos a hablar un poquito sobre este tema. Algunas vamos a ahondar un poquito más. Las preguntas son muy importantes, ¿no? Porque al final la gente tiene muchas dudas sobre la depresión y vale la pena dilucidar cada uno de estos aspectos. Exactamente, vamos a hablar precisamente y vamos a empezar sobre el trastorno depresivo mayor. Sabemos que a nivel mundial es uno de los primeros trastornos mentales, ¿no?, que se padece. En México específicamente está dentro de los 3 principales trastornos mentales que más se padece o padece la población mexicana, seguidos de la ansiedad y del abuso de sustancias. Es una patología en la cual se esperaba que más o menos, de manera introductoria, que para el 2050 fuera la primera causa, ¿no?, de abandono de trabajo o cuestiones también de incapacidad. Y estamos en el 2020 y ya es de las primeras causas. Es una patología que es sumamente común. Estamos empezando a hablar de ella. Si bien es una de las patologías que tal vez más se conocen, también es una de las patologías en las cuales de repente hay como muchas preguntas entre qué es la tristeza, cuando ya es una patología, ya es una enfermedad como tal. Entonces, me gustaría que iniciáramos con que nos diera la introducción sobre datos importantes sobre la depresión y qué es la depresión, maestro. Ok, sí, es muy importante todo esto que menciona, precisamente porque la depresión como tal se ha estigmatizado mucho, ¿no? Esa es una de las situaciones que siempre ha ocurrido con la depresión. A veces yo lo veo como el enemigo invisible, ¿no? Se camufla, pero digo, más adelante vamos a hablar un poquito más de esto. Como tal, la depresión, pues es un estado en donde el trastorno depresivo mayor como tal es una enfermedad psiquiátrica que actualmente afecta aproximadamente a más de 350 millones de personas a nivel global. Tiene síntomas muy característicos como es la tristeza y la anedonia. La anedonia es la falta de disfrutar las cosas que usualmente nos parecen placenteras, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor algún pasatiempo, alguna película, algo que usualmente veamos, ¿no? O algo que usualmente hagamos, algún deporte. Lo empezamos a ver como con una especie de apatía. Esto con una duración mínimo de 2 semanas. Claro, la depresión pues tiene diferentes características, otros síntomas también, ¿no? Tiene disminuciones a nivel neurocognitivo, por ejemplo, dificultad para recordar las cosas, para mantener la atención, entre algunas otras, aumento de la impulsividad, por ejemplo, ¿no? Que esto ya nos lleva muchas veces a conductas de riesgo, ¿no? Y una de estas conductas de riesgo que está muy proclive dentro de la depresión es el suicidio, ¿no? Otra de las conductas es el abuso de sustancias, el alcoholismo, por ejemplo. Este es otro de los aspectos que tiene la depresión, ¿no? Hay otros síntomas que también se toman en cuenta, aparte de los principales que ya mencionamos, que es la tristeza y la anedonia,
También hay otros síntomas, por ejemplo, el aumento del apetito, la disminución del apetito, ¿sí? El aumento se ve más en depresiones atípicas, por ejemplo. Eh, no sé, por ejemplo, síntomas relacionados a la ansiedad, en donde yo también presente, por ejemplo, preocupaciones constantes o este tipo de situaciones, ¿no? O inclusive manifestaciones físicas, ¿no? Por ejemplo, comezón excesiva, presencia de taquicardias o este tipo de manifestaciones. Ahora, a otra de los aspectos que podemos mencionar dentro de la depresión, hay síntomas inclusive relacionados a síntomas obsesivo-compulsivos, por ejemplo, que van relacionados a pensamientos como de tipo rumiante, es decir, que están repetidamente ahí, o síntomas hipocondríacos, ¿no? Donde la persona también inclusive está manifestando o solicitando ayuda, ¿no? De repente se empieza a sentir mal y empieza a mandarse a hacer estudios, empieza a tener una preocupación excesiva o exacerbada por su estado de salud. Otros síntomas también incluyen, por ejemplo, las alteraciones del sueño, ¿no? Por ejemplo, estamos muy acostumbrados a ver que la depresión nada más es mera tristeza, ¿no? Y ahorita más adelante vamos a ver, estuve revisando un poquito las preguntas que mandaron y precisamente hablaban de la diferencia entre la tristeza y la depresión, ¿no? Y ahorita más adelante vamos a abordar eso. Pero otras son las alteraciones del sueño. Podemos presentar insomnio temprano, o sea, vamos a decirlo, dificultad para dormir al principio de nuestra etapa de sueño, o podemos presentar insomnio intermedio, por ejemplo, ¿no? Insomnio intermedio es que yo me esté levantando constantemente, no para ir al baño, sino más bien, pues vamos a decirlo, me esté levantando constantemente por preocupaciones o porque de repente ya se me abrieron los ojos y ya no hay otra manifestación, ¿no? Y la otra es el insomnio tardío, ¿no? Donde se manifiesta a etapas muy altas de la madrugada, digamos 4 o 5 de la mañana, dependiendo de la hora que se levante la persona. Y muchas veces la persona ya no puede recobrar el sueño, ya no puede volver a retomar, entonces se para y empieza a hacer qué hacer. ¿Qué va a ocurrir? Pues simplemente cuando esté a lo largo del día, pues a lo mejor se va a sentir cansado, se va a sentir irritable, que ese es otro también de los síntomas de la depresión, ¿no? La irritabilidad o la preocupación excesiva por cosas que antes no solían preocuparnos, ¿no? Por ejemplo, pues no sé, alguna situación circunstancial dentro de la casa, ¿no? Que de repente ahora que se presenta esta situación, ahora de repente la estemos manifestando con mucha preocupación, que nos sintamos irritables, que si estamos en familia de repente alguien nos pregunta algo y de repente ya reaccionamos muy bruscamente, muy violentamente, o si no encontramos algo. Este tipo de situaciones que antes decíamos, bueno, inclusive los mismos familiares o la misma persona se puede dar cuenta después, bueno, antes yo no reaccionaba de esta manera, ¿no? Y ahora sí me siento más irritable. Y usualmente en consulta, cuando uno le empieza a preguntar al paciente, pues de repente empieza a decir, sí, fíjese que mi familia me nota más irritable, o de repente yo me enojo por cualquier cosa, antes yo no me enojaba de esa manera, ¿no? Ahora me hablan mis hijos y de repente ya me estoy fastidiando, o de repente no encuentro algunas cosas ahí entre mis pertenencias y de repente me empieza a enojar. Entonces, hay una serie de manifestaciones ahí con la depresión que ocurren en de diferente forma, vamos a decirlo. ¿Por qué? Porque la depresión, si bien es una patología que está descrita por las guías clínicas como el DSM-5 y otras guías como el CIE-10, sí, 11, perdón ahora, también existe diferencia entre la gravedad de los síntomas, cómo se manifiestan en cada persona, ¿no? Y como podemos ver, son más de 350 millones de personas afectadas. Aquí estamos entre el 4 y el 10% aproximadamente, no recuerdo bien ahorita la cifra, pero son bastantes los afectados por estos síndromes depresivos. Aquí menciona algo como muy interesante que quisiera, si me hace favor, como de irnos aclarando. Nos habla de que hay diferentes tipos, digamos, como de severidad de los síntomas. Tengo entendido que la depresión se divide en leve, moderado y severa. ¿Nos pudiera explicar cómo se presentan esos síntomas? Porque tal vez alguno de nosotros lo podemos estar pasando y no lo estamos como detectando en este momento. La forma de detectarlo más fácil es, bueno, acudiendo con un profesional de la salud, en psicología, en psiquiatría,
para hacer el diagnóstico. De repente, sabemos que la depresión, por ejemplo, tarda años en diagnosticarse, inclusive hasta 10 años en realmente, a veces, por ejemplo, en el caso de la población mexicana, pues de repente van saltando de una persona a otra, ¿no? De repente no acudimos con el psicólogo, con el psiquiatra, porque existe este estigma, ¿no? De, híjole, no quiero que piensen que estoy mal o que me vayan a ver feo, como que me hagan a un lado, ¿no? Y entonces las personas acuden a diferentes tipos de personas, ¿no? Y de repente, bueno, ocurre que los síntomas se van agravando, muchas veces se van cronificando, ¿no? Pasamos de una depresión mayor a una distimia, ¿no? Propiamente ya un trastorno pues, ya más depresivo, pues con mucho más tiempo, con la severidad de los síntomas. La gravedad se clasifica conforme a las escalas clínicas con las que nosotros usamos. Estas tienen unos puntos que se llaman puntajes de corte y conforme a esos rangos uno va clasificando la depresión, ¿no? La gravedad de los síntomas. Esto se basa en con qué recurrencia pasan los síntomas, es decir, por ejemplo, hay veces que si hay síntomas leves, de repente pueden presentarse a lo mejor en menos intensidad a lo largo del día, ¿no? Por ejemplo, bueno, sí tengo tristeza y anedonia, pero, por ejemplo, si me invitan a una fiesta, si me invitan a ver una película, o si estoy en una reunión, tal vez mi estado del ánimo cambie en esos momentos, ¿no? Es circunstancial. Pero, por ejemplo, pese a eso, yo no me siento, es más, me siento hasta peor, ya quiero salir, me quiero ir de ahí, o rehúso socializar, pues bueno, ahí también podemos estar hablando de síntomas mucho más graves en este caso, ¿no? Todo va a depender de la valoración clínica, ¿sí? Las personas, o sea, como pacientes, vamos a decirlo, pueden decir, es que tengo síntomas leves, pero no propiamente funciona así, o sea, sí se requiere de una valoración clínica, porque nosotros podemos preguntarle al paciente mediante escalas autoaplicadas, es decir, que él mismo contesta, cómo él percibe sus síntomas. A veces los puede percibir exacerbados o a veces los puede percibir un poquito más disminuidos, ¿no? De lo que realmente están. Realmente la valoración de estos síntomas, como les digo, en gravedad, se hablan con la frecuencia que ocurren, con la presencia que están, es decir, cuánto duran a lo largo del día y a lo largo de la semana, ¿no? Por ejemplo, sí, hay veces que a lo mejor ciertos síntomas, por ejemplo, de tristeza, se presentan cada tercer día, ¿no? O conforme se acerca el fin de semana, por ejemplo. O se pueden presentar cuando ya dejo el trabajo, ¿no? A lo mejor en el trabajo me concentro mucho y que ahí viene otro estigma, ¿no? Es que él no se ve deprimido, él está bien activo trabajando, véanlo cómo se mueve. Es muy productivo, pero muchas veces a lo mejor la persona tiene un régimen muy estricto de trabajo, pero valdría la pena revisar su productividad o valdría la pena ver si cuando llega a la casa de repente ya se decae, evita socializar con su familia, si los familiares le llaman, pues de repente ya se desaparece, o sea, los evita o evita amigos. Entonces, esto también va clasificándose de esta manera, pero como repito, es necesario que la persona acuda a valorarse con un profesional de la salud. Lo contrario, pues es como, sí yo puedo decir autodiagnosticarme y decir esto, pero a lo mejor la realidad dista mucho, ¿no? Porque el clínico precisamente o el psicólogo clínico detecta otras cosas, ¿no? Como les había dicho ahorita al principio, la depresión no nada más es estar triste o sentirme apático ante las cosas, sino también es tener alteraciones del sueño, del apetito, del peso, tener dificultades en concentrarme en las cosas, ¿sí? Inclusive respecto a la anedonia, por ejemplo, ver la productividad, ¿no? Que tengo a lo largo de la semana. La productividad, por ejemplo, empiezo a ver si tareas que antes las hacía en 2 horas, 3 horas, ahora postergo, procrastino mucho y de repente me tardo 3 semanas en hacerlo, ¿no? Y, por ejemplo, esto se ve afectado o lo podemos ver en la parte de la productividad laboral, ¿no? Como muchos empleados pueden llegar a tener depresión, pero no, las personas no se dan cuenta hasta que empiezan a ver los números de productividad. A ver, fulano ya no está, ya tuvo una disminución de su productividad del más del 40%, ¿no? Pero lo pueden atribuir a muchas otras cosas que no sean la depresión.
Aquí quisiera como, perdóneme, como introducirme un poquito y quisiera preguntarle, maestro, ¿cómo es o cómo yo, como paciente, puedo saber, cuándo es necesario que tengo que acudir con, no sé, un psicólogo, un psiquiatra, un personal de salud mental, si aparte de estos síntomas? ¿En qué momento yo puedo decir, bueno, necesito posiblemente una valoración? Ok, la idea de acudir con el psicólogo no siempre debe ser asociada a patologías, ¿no? Eso es algo que muchas veces lo incluimos. Puede ser desde dilemas o cosas que tengamos ahí en pendiente, puedo acudir a la consulta psicológica para eso, pero en el caso de justamente para la depresión, pues es haber una disminución en esta productividad, donde me empiezo a sentir diferente, ¿no? Eh, y esto, bueno, tenemos que ser como muy conscientes sobre lo que nos está ocurriendo. Si de repente me siento más abatido, de repente me siento con mucha flojera al hacer las cosas, o por ejemplo, de repente empiezo a llorar de la nada, ¿no? Sin razón aparente, porque bueno, la etiología de la depresión en realidad es que no hay una causa que origina, hay diferentes causas, ¿no? Pero que, bueno, se combinan, ambientales e internas, que se combinan para dar este trastorno. Pero cuando me empiezo a sentir mal propiamente, y aquí es algo que me gustaría hacer énfasis, ¿no? Algo que ocurre con las enfermedades mentales, al menos con ansiedad y depresión, es que no hay un signo físico, ¿no? A diferencia de otras enfermedades de salud, por ejemplo, no sé, una gripe, la diabetes, un cáncer, donde hay un signo físico, donde yo puedo identificar el paciente, hay algo en él, ¿no? O una lesión, o es un brazo roto. En la salud, pues a veces tendemos a confundir la conducta que usualmente tiene la persona con que no tiene nada, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, y esto es algo que se ve mucho en consulta, ¿no? Es que yo siempre he sido enojón, es que yo siempre he sido taciturno, melancólico. Y uno les pregunta, bueno, ¿desde cuándo? Es desde siempre, ¿no? Porque desde siempre, pues es como es una línea de tiempo muy grande y muy ambigua y no nos dice nada, ¿no? Y ya, bueno, nos empieza a decir, pues fíjese que me empecé a sentir mal, a lo mejor a partir de la secundaria, donde yo recibía bullying, o a lo mejor desde el divorcio de mis padres, o desde el fallecimiento de un ser querido, o alguna situación inclusive traumática, ¿no? O alguna situación de una mala racha económica, que también está asociado a uno de los factores precipitantes de la depresión, ¿no? Y entonces, uno empieza a explorar, bueno, desde los 15 años, desde cuándo, vamos a decirlo, ¿no? Desde la secundaria, 15 años. Entonces la persona empieza a decir, bueno, me empezaba a sentir mal, me empezaba a sentir así por periodos de tiempo y posteriormente como que se me quitó y luego entré a la preparatoria y ahí estuvo bien y en la universidad otra vez volví a decaer, ¿no? Entonces, las personas a veces, sí vamos a ir por la pregunta que ya siento que ya divagué mucho, precisamente por esta situación, ¿no? Entonces, pues los orígenes, o sea, ¿cómo puedo yo detectar esta parte? Pues es ver también cómo estoy yo en estos momentos. Me siento productivo, me siento triste, es aprender a identificar también estas emociones, ¿no? Lloro sin razón aparente, por ejemplo, o quiero llorar y no puedo, ¿sí? Esto también de repente pareciera ser algo no o poco significativo, ¿no? O por ejemplo, en épocas invernales, de repente también hay mucho aumento de síntomas depresivos, ¿no? Actualmente, ahorita con la pandemia, pues este aislamiento que nos llevó a lo mejor a no convivir con muchas personas, tal vez de manera física como estábamos acostumbrados, pues también llevó o repercutió en la socialización y la interacción social, sobre todo en niños, adolescentes e inclusive en adultos, ¿no? Esta sensación de aislamiento, ¿no? De repente me empiezo a sentir triste, me empiezo a sentir que las cosas que usualmente, no sé, por ejemplo, escucho música y de repente como que ya no le hallo chiste, incluso me desespera y la apago, o quiero ver una serie, quiero ver una televisión o alguna película, de repente ya no le encuentro ningún chiste, estarla viendo, ¿no? ¿Para qué? ¿No? Empiezo a cuestionarme como mucho las cosas, pero desde un punto de vista
no de para qué y empleo acción, sino de un para qué y si vale la pena hacerlo, ¿no? Para otras personas, a lo mejor que empieza a haber pensamientos recurrentes de muerte, ¿no? Por ejemplo, ojalá, hay fantasías de muerte, ¿no? De ojalá y me durmiera, cerrara los ojos y ya esto no, ya no despertara, ¿no? O por ejemplo, quisiera morirme, ¿no? O qué pasaría si yo me voy y pues, que los demás yo creo que no me extrañarían, ¿no? Entonces, este tipo de manifestaciones donde también yo me sienta, por ejemplo, inclusive agotado, ¿sí? Donde yo me sienta agotado, donde yo sienta que mi calidad del sueño no es la misma, ¿sí? Por ejemplo, que me cueste trabajo conciliar el sueño, o que me esté despertando, o que sienta que de repente cerré los ojos y de repente ya me levanté como si hubiera dormido 2 minutos y me siento cansado todo el día, por ejemplo. Este tipo de cosas, o me cuesta mucho trabajo, por ejemplo, levantarme en la mañana, ¿no? Me siento muy melancólico. Siento que las cosas como que no valen la pena, no le hallo el chiste, siento desesperanza hacia el futuro, me hago mucho estos cuestionamientos, ¿no? Como de desesperanzadores. Entonces eso puede estar asociado a estos síntomas de depresión, ¿no? Si de repente yo antes no los notaba y ahora ya los noto, sí. Por ejemplo, en el caso de niños, perdón que me extienda un poquito, en el caso de los No, no, niños es diferente, ¿no? Ahí los papás tienen que estar un poquito más atentos, ¿no? Por ejemplo, los niños no manifiestan tanto la depresión con tristeza, sino siendo más irritables, inclusive los adolescentes, ¿no? Que de repente vean al niño más irritable, lo vean que se aísla mucho, que de repente cualquier cosa es más reactivo, que es apático para hacer sus cosas, ¿no? Antes de directamente ir al castigo o de ir directamente a, sabes que esto está mal con este niño, pues empezar a preguntar, ¿no? Las razones, qué ocurre, qué está pasando con este niño, desde cuándo he visto que se empieza o se empezó a comportar así, ver su rendimiento académico, ¿no? Y entonces sí, empezar a consultar con un profesional de la salud, ¿no? Sobre estas inquietudes, porque también creo que al final el tener una dirección o una aproximación clínica le permite al paciente, le permite a la persona tener información hacia dónde dirigirse, ¿no? Mientras tanto, pues estamos navegando realmente a ciegas y a lo mejor en esto sí latinamos, en esto no, pero mientras no haya este tipo de situaciones de asistencia o de apoyo clínico por parte de un psicólogo, pues va a ser más complicado. aquí me gustaría hacer un paréntesis y entonces para que nos vaya quedando un poco más claro, eh, cuando yo comienza o cuando comience a ver que estos síntomas perduran a través del tiempo, sin importar la causa, ¿no? Creo que aquí podemos hablar ahora de la diferencia entre estar tristes, ¿no? Y ya tener un trastorno depresivo mayor. A veces, y corríjame si puedo estar mal en esto, maestro, a veces podemos pasar situaciones, ¿no? En nuestra vida diaria, una pérdida de un trabajo, de algún familiar, algún pleito con alguna persona muy importante, alguna situación que nos afecte y tal vez afecta nuestro estado de ánimo. Podremos estar tristes, podemos estar desanimados. Sin embargo, en ese momento no afecta, digamos, nuestra productividad, nuestra calidad de vida, no afecta, digamos, como la parte, digamos, de nuestro día a día. Y entonces aquí, conforme a lo que nos está diciendo y para que nos quede claro quienes nos están escuchando, es precisamente cuando ya estos síntomas duran y persisten a través del tiempo y entonces ya comienzan a generar un problema en nuestra vida diaria, porque entonces esa tristeza ya no es una tristeza, digamos, por esa situación en específico, sino que ya esa tristeza se mantiene durante todo el día o la mayor parte del día. Existe esta situación de la anedonia, la falta de desinterés por hacer las cosas, posiblemente problemas de insomnio, etcétera, ¿no? Como todos estos síntomas que nos está platicando. Y aquí es bien importante algo que usted acaba de hablar, maestro, y que me gustaría que nos pudiera como guiar un poquito y dar un poquito de herramientas
en la parte de sabemos que actualmente ya vamos a cumplir un año en pandemia, ¿no? Y se vienen situaciones, han estado habiendo situaciones complicadas, no solamente en un país, en una ciudad, sino alrededor del mundo. Ha sido un año muy complicado, muy difícil. Y en alguno de los videos anteriores nosotros hablábamos de que la ansiedad era una de las palabras más buscadas, ¿no? En Google, ¿no? Y la depresión también va parte de esto y nos gustaría que nos dijera, bueno, ¿qué herramientas yo puedo hacer ahora que estoy aquí en esta situación? Usted dice que en la parte de invernal o en estas épocas, ¿no? Que son las fiestas, de estar juntos, que ya digamos que es la Navidad y ahora el Año Nuevo pues va a ser muy distinto a como hemos estado acostumbrados y a muchas personas nos puede afectar mucho más, ¿no? Me gustaría que nos dijera algunas herramientas que pudiéramos hacer, cómo podemos acudir, cómo son los tratamientos, maestro. Sí, claro. Bueno, algo que mencionabas de la parte de los tratamientos es la parte de cuál es la diferencia entre depresión y tristeza, ¿no? Claro, lo cubrimos un poco, pero tristeza pues, es un estado del ánimo en donde nos sentimos decaídos, donde nos podemos sentir apáticos, y es adecuado, ¿no? Por ejemplo, la pérdida de una persona, el despido, no sé, reprobé algún examen o no me fue como yo esperaba, perdió mi equipo favorito, ¿no? Inclusive, ¿no? Me puedo sentir triste. Pero esto, bueno, en el momento, como la ansiedad, ¿no? En el momento en que pasa la situación que nos provoca esa tristeza, pues la vida continúa, ¿no? Sabemos que pues vamos a poder encontrar otro trabajo, sabemos que a lo mejor mi equipo gana la próxima temporada, no sé, etcétera, ¿no? Pero cuando la depresión precisamente persiste, entonces sí ya se tiene que emplear una serie de métodos, ¿no? Como les decía, la etiología o el origen de la depresión es multicausal, no hay una sola causa, por eso es que también es tan complejo entender la depresión. Y como tal es una enfermedad, la depresión mayor, y como enfermedad pues se tiene precisamente que tener un tratamiento. Los tratamientos actuales, acorde a las guías clínicas, involucran, dependiendo de la gravedad de los síntomas, abordaje farmacológico, por ejemplo, ¿no? Es decir, que acudamos con un psiquiatra y él nos recete medicamentos acorde a la valoración y gravedad de los síntomas. Podemos trabajar en conjunto, a mí me gusta trabajar mucho en conjunto con psiquiatras precisamente para ofrecerle al paciente una visión más amplia de lo que ocurre con sus síntomas. ¿Por qué? Porque el tratamiento farmacológico ayuda a lo que es el balance neuroquímico que existe o que se ve disminuido, se ve afectado durante la presencia del trastorno, ¿no? Como les decía, no nada más es una situación externa y emocional. Ocurre que en el caso de la depresión y en muchas enfermedades mentales hay alteraciones a nivel cerebral que precisamente van a afectar pues el rendimiento de la persona, es decir, hay una disminución de ciertos neurotransmisores como las monoaminas, que es la serotonina, dopamina, todas estas que ya hemos escuchado hablar. Hay también disminución o dificultad o alteraciones en las redes neuronales que controlan la impulsividad, controlan el control cognitivo, es decir, la autopercepción, la memoria, todo este tipo de cosas, ¿no? Que también se ven afectados en la depresión. Como les decía, el paciente es más impulsivo de repente, ¿no? Se ha visto en estudios científicos que el paciente aumenta su impulsividad cuando hay síntomas depresivos. Es decir, le cuesta también trabajo tomar decisiones, ¿no? Y esto es otro de los síntomas, ¿no? Al paciente le cuesta trabajo, titubea mucho para tomar una decisión, ¿no? Hay una poca flexibilidad cognitiva, ¿sí? Es decir, que no hay una capacidad de crear estrategias, ¿no? ¿Y qué ocurre aquí? No hay una estrategia, empiezo a buscar la solución, pero empiezo a aplicar la misma estrategia, pero yo no me doy cuenta que no la cambio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Entonces empieza a ver la percepción de sentimientos de fracaso, de que no soy bueno, de que soy insuficiente, ¿no? Y posteriormente, a lo mejor, bueno, no se me ocurre otra cosa más que ir y hacerme daño, ¿no? O empezar a ingerir bebidas alcohólicas, ¿no? Hay muchos sentimientos de culpa dentro de la depresión, que ese es otro de los síntomas que también ya mencionamos con anterioridad, ¿no? Mucha culpabilidad. Entonces, hay estas alteraciones a nivel cerebral
y por lo tanto con el tratamiento farmacológico se mejoran. Se trabaja en conjunto con terapia, la terapia cognitivo-conductual, digo, hay otras formas de psicoterapia, pero la terapia cognitivo-conductual es la que más evidencia científica tiene de su efectividad. Recuerden que es muy importante acudir a tratamientos que tengan evidencia científica, ¿no? Eso es muy importante porque de esta manera yo tengo una garantía de que las cosas pues van a tener una estructura, un método científico, una metodología a seguir y que va a probar un cierto grado de efectividad. Claro, ¿qué pasa? Cuando tenemos un estudio médico como con especialidad psiquiátrica y todo, pues también nos va a ayudar a percibir si no hay otras cosas entre otros estudios, ¿no? Si no hay comorbilidad o no hay otras enfermedades que a la par estén afectando o aumentando los síntomas, ¿no? Enfermedades cardiovasculares, enfermedades hormonales, por ejemplo, que pudieran estar también exacerbando esta sintomatología, ¿no? Entonces es responsabilidad al menos de los profesionales en salud tener toda esta observación para precisamente canalizar con las personas adecuadas, ¿no? Estos son dos de los tratamientos, el farmacológico, que involucra diferentes tipos de fármacos, ¿no? Inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina y noradrenalina, etcétera, etcétera, ¿no? Antidepresivos tricíclicos, etc., etc., que, bueno, un psiquiatra podría explicar mejor sus mecanismos de acción, pero que tienen afectación, o más bien tienen acción sobre estos mecanismos moleculares a nivel cerebral, ¿no? Otras técnicas que actualmente están en uso, por ejemplo, para depresiones resistentes, son los tratamientos de neuromodulación, por ejemplo, la terapia electroconvulsiva, o la TEC, mal llamada la de electroshocks, que por ahí mal llamada la conocemos de esta forma, que tiene una alta efectividad en cuanto al tratamiento de síntomas resistentes a la depresión o de esta sintomatología, pero también tiene un alto grado de estigma. Todavía se sigue viendo a esta técnica como una técnica del siglo XIX, de estas situaciones un poquito medievales o inclusive del oscurantismo, pero no es así. Es una de las técnicas más eficaces que hay, con un 60 al 70% de efectividad, si no me equivoco. Y por otra parte, hay otras técnicas de neuromodulación, como la estimulación magnética transcraneal, que tengo entendido más adelante en algún otro espacio vamos a hablar sobre este tipo de técnicas de neuromodulación, en donde también mediante pulsos magnéticos de alta potencia, es decir, no pequeños pulsos, sino de muy alta potencia, que generan campos magnéticos muy grandes, podemos precisamente modular la interacción o las conexiones neuronales, esta comunicación, ¿no? Digo, más adelante o ya después, en otro espacio, tendremos más tiempo para explicar esta parte. Se utilizan estos grandes campos magnéticos porque el cerebro de repente no es tan buen conductor y se necesita de un campo magnético muy potente. No es cualquiera, no es biomagnetismo, no es nada de esto. Y se emplea este tipo de técnicas precisamente para mejorar los síntomas, para tener una mejoría sobre los síntomas depresivos, ¿no? El tratamiento, como les digo, tratamiento psicoterapéutico es igual, terapia cognitivo-conductual, acorde a los síntomas del paciente, las dinámicas, porque hay una cosa, a lo mejor yo ya logré crear una neuromodulación, una modulación, un balance neuroquímico, ¿no? Y el paciente se empieza a sentir mejor, ya empieza a tener más energías, ya empieza a tener... Pero de repente pasa que también una de las causas que pueden originar la depresión sean las mismas dinámicas familiares, ¿no? El mismo contexto bajo el que el paciente se desenvuelve. Y entonces, bueno, ahí tenemos que ver qué está ocurriendo, ¿no? Pasa muchas veces que de repente el paciente se ve muy absorbido en una dinámica familiar que no es tan favorable, hay violencia, hay insultos, hay tipo de cosas puede llegar a manifestarse. Claro, es bien interesante las técnicas de neuromodulación, pero como usted lo dice, vamos a hablarlo y vamos a ahondarlo en otra plática que bien lo merece, ¿no? Y me gustaría, maestro, si me lo permite, empezar a preguntar acerca de, bueno, son preguntas que nuestra audiencia nos ha enviado,
y que son bien interesantes precisamente por todo este estigma que se tiene. La primera es si quien llega a tener un intento suicida o llega al suicidio como tal, tiene que estar deprimido. No necesariamente. La depresión es una de las enfermedades que como tal tiene una mayor carga de porcentaje con respecto a conducta suicida. Pero hay otros trastornos mentales que también acompañan esta fuerte carga. Puede ser el trastorno bipolar, la esquizofrenia, trastorno de estrés postraumático, por ejemplo. Pero también el diagnóstico de enfermedades, por ejemplo, un reciente diagnóstico de enfermedades como el cáncer o enfermedades terminales también llevan, o inclusive los trastornos por uso de sustancias o abuso de sustancias, ¿no? Llevan un porcentaje o una carga significativa con respecto a esta parte del suicidio, ¿no? El suicidio como tal, o la conducta suicida, tiene un continuum, ¿sí? Que empieza por las fantasías de muerte y termina con la culminación del acto, ¿no? El suicidio como tal. En ese inter vamos teniendo ideas semiestructuradas, fantasías de muerte, ideas no estructuradas, semiestructuradas, estructuradas, gesto suicida, todo este tipo de continuum que pareciera que lleva un orden, ¿no? Conforme se va estructurando la idea, pero no siempre se manifiesta de una manera continua, ¿sí? Podemos tener una persona con un trastorno psicótico y de repente pasa de la fantasía a cometer el acto, ¿no? En el caso de la depresión, a lo mejor empezamos a ver de manera paulatina estas conductas, ¿no? Y creo que, bueno, con el doctor Julián hablaban de este tipo de conductas que se van manifestando, se van estructurando y que vale la pena poner atención. Si yo estoy deprimido, sí puede haber un riesgo, no todos lo manifiestan. Hay factores también protectores. Por ejemplo, el que una persona sea, por ejemplo, tenga un contexto espiritual, no con una religión como tal, sino más bien un contexto espiritual que le permita ayudar como a frenar estos impulsos, a que tenga una red familiar de apoyo pues bastante bien, o sea, bastante estructurada, que se hable del problema, ¿no? Muchas veces decimos, es que no lo hablamos para que no le den ideas, pero el hablarlo también le permite a la persona decirles cómo se siente, que se sienta apoyado por su círculo familiar, que esto a veces no ocurre, y por lo tanto poder saber qué hacer, ¿no? Si lo mantenemos ahí como que no lo tenemos como que está ahí, pero no lo queremos ver, pues hacemos más, se puede hacer más daño, ¿no? Entonces, sí, no necesariamente si tengo depresión me voy a suicidar, pero sí es un factor muy importante. La otra, aquella persona que ha tenido intentos de suicidio, previos, hay un riesgo que vuelva a poder manifestarlos, ¿no? Entonces se incrementa un poquito el riesgo de que pueda ocurrir. Entonces, sí tenemos que estar muy atentos, tenemos que desestigmatizar esta situación de que no hay que hablarlo, de que solamente es un acto, inclusive se le romantiza, ¿no? Se le da este contexto, ¿no? Heroico o inclusive, o no heroico, a veces inclusive, ¿no? Es que es de cobardes, se estigmatiza y se etiqueta de una manera muy dura y la persona pues evita a veces hablar de esto precisamente para evitar caer en estas etiquetas, ¿no? Y lo cual no es lo más adecuado. Muy bien, muy interesante, porque precisamente creo que la mayoría de las personas tenemos pues esos estigmas, ¿no? O esos pensamientos. ¿Quién no ha escuchado se necesitan muchas agallas para hacerlo o es muy cobarde, ¿no? El hacerlo, pero creo que, como usted lo menciona, el hecho de que se hable, se reconozca y se acuda con un profesional en caso de comenzar a tener estos pensamientos o empezar a tener estos síntomas, es importante, ¿no? Porque puede ayudar a mejorar la calidad de vida y puede evitar muchísimas cosas, ¿no? Más adelante. La segunda pregunta que nos hacen llegar es, ¿cómo puedo tratar una depresión leve? Bueno, para empezar, como les había referido antes,
el que sea una depresión leve es porque alguien ya me la diagnosticó. Si yo pienso que es leve, o siento que no me afecta, o de repente escuché esta plática, o he escuchado otras, y de repente me relaciono con los temas, o sea, sí puedo darme una idea, pero es mejor acudir a que tenga tenga esta certeza de que realmente mis síntomas son leves, ¿sí? Puede que sí sean, y qué bueno, y entonces, bueno, en este caso, lo que se hace, pues ya dependerá del profesional de la salud, ¿no? Podemos emplear terapia cognitiva, técnicas de terapia cognitivo-conductual, donde se trabajen las emociones, los aspectos que podrían estar generando ahí o ayudando a aumentar los síntomas depresivos, pero como tal decir, tengo ya una depresión leve autodiagnosticada por mí, no, como otros profesionales de la salud dicen, ¿no? Y aquí también no es la excepción, el autodiagnóstico no es lo adecuado, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente estamos pues quitándole la relevancia a nuestros síntomas, o sea, o a cómo nos sentimos, ¿no? Entonces, aquí tengo que consultarme con un profesional. Es un poquito darle como esta situación que ocurre mucho también con la depresión, ¿no? De que pues échale ganas, ¿no? Echándole ganas se quita, es cuestión de actitud. Y esto, por ejemplo, cuando uno ve pacientes y les dice, bueno, ¿cómo se sienten con este estigma? Me siento mal. No me gusta que me digan que echándole ganas se quita esto porque no es cierto. Yo me siento muy mal, no me puedo levantar, me da pena no poder, me da pena, por ejemplo, tener que estar huyendo de mis familiares para no irme a reunir con ellos. Me siento mal porque de repente me enojo más rápido con mis hijos. Este tipo de cosas, ¿no? Entonces, si yo empiezo a subestimar también mis síntomas, pues estoy contribuyendo un poquito a ese estigma. Lo más adecuado es que si yo siento que tengo síntomas y que yo pienso que pueden ser leves, bueno, voy a ir a consultarlo con un profesional para que precisamente me valore de una manera más adecuada y digo, al final de cuentas, ya con la experiencia que tiene dicho profesional. Muy bien. Nos hacen llegar otra pregunta. ¿Qué relación comparte la ansiedad y la depresión? ¿Tendrán alguna relación, maestro? Sí, definitivamente la ansiedad, bueno, los síntomas de ansiedad siempre, o la ansiedad y la depresión van muy en conjunto, ¿no? Comparten ciertos síntomas, ¿no? O ciertos aspectos, por ejemplo, desesperanza ante ciertas cosas, síntomas de irritabilidad, síntomas somáticos de ansiedad, ¿no? ¿Qué son los síntomas somáticos? Pues, por ejemplo, que de repente me sienta mal del estómago, que haya estreñimientos, diarreas, todo este tipo de síntomas, o de repente tenga manifestaciones de estarme mordiendo las uñas, los labios. Entonces, todo este tipo de síntomas se comparten. Es muy común que la depresión y la ansiedad vayan de la mano, precisamente porque uno, a nivel anatómico comparten algunos aspectos similares, o hay ciertos procesos cognitivos y mentales que se comparten durante la ansiedad y la depresión, o ciertas vías, pero también, por otra parte, pues como le digo, no nada más es sentirme triste, ¿sí? Sino también esta tristeza, esta desesperanza, pues también me generan de alguna manera una ansiedad, ¿no? Me generan una irritabilidad, el no saber por qué estoy así, el saber por qué me cuesta trabajo concentrarme en algunas cosas, o por qué no puedo dormir. Hay muchas alteraciones, ¿no? No nada más a nivel conductual. Por ejemplo, si yo afecto mi ritmo del sueño, pues todo esto también va a afectar en todo, y por lo tanto me puede generar ciertos síntomas de ansiedad, pero siempre van como muy en conjunto, y es muy común ver gente que tiene depresión y tiene ansiedad, o viceversa. Digamos que van muy acompañadas una a la otra. Muy bien, nos hacen otra pregunta y nos preguntan, tengo una mamá depresiva, ¿esto es hereditario? Como tal, o sea, decirte, mi mamá tiene depresión y por lo tanto yo la voy a heredar, no, hay factores, en el caso de las enfermedades mentales, que sí tienen una carga o un componente hereditario, en el que es más fácil que una mamá que tuvo síntomas depresivos o tuvo una depresión diagnosticada, pues sus hijos puedan presentar pues mayor proclividad a desarrollar síntomas depresivos. Pero si también yo tengo un entorno en donde yo disfrute, o donde yo tenga aspectos sanos, o donde yo tenga, por ejemplo, un seguimiento inclusive
psiquiátrico, psicológico, pues va a ser mucho más difícil que una persona desarrolle estos síntomas, pero como tal, sí hay un riesgo. ¿Sí? Hay mayormente un riesgo a desarrollar síntomas depresivos o una depresión como tal. Digamos que hay un riesgo, pero no necesariamente si yo tengo algún familiar cercano, o en este caso, ¿no? Tengo una mamá, en el caso que tiene un trastorno depresivo mayor, no quiere decir que yo automáticamente también lo pueda padecer. Exactamente, vendrían también otras situaciones ahí acompañadas, en la misma dinámica familiar, o sea, los factores hereditarios que sí pesan, pero si, por ejemplo, yo también contribuyo con esto, ¿no? Si no tengo una higiene del sueño adecuada, una alimentación adecuada, si, por ejemplo, empiezo a tener dinámicas que generen algún tipo de aspectos de estrés y demás, y empiezo yo a contribuir, bueno, va a ser más fácil que se desarrolle como tal un trastorno depresivo. Muy bien. Nos hacen otra pregunta. ¿Es normal que quiera dormir todo el tiempo? ¿Esto puede ser un signo de depresión? Puede ser, sin embargo, aquí lo recomendable es que acudan igual con un profesional de la salud porque pueden ser también trastornos del sueño, puede ser alguna otra enfermedad por ahí, ¿no? Alguna enfermedad cardiovascular, etcétera. Pero usualmente cuando me siento agotado, habría que ver qué otros síntomas acompañan a esa falta o esas ganas de dormir de manera constante. No nada más es el sueño, como les digo. Como tal, la depresión tiene dos síntomas principales, la tristeza y la anedonia. Esa tristeza y esa anedonia tienen que estar manifestándose al menos durante 2 semanas. Si acompañadas de estas tengo otros síntomas, que puede ser el aumento del sueño, o este tipo de cosas, bueno, o la fatiga excesiva, o algún otro de los que ya mencioné anteriormente, pues entonces sí valdría la pena empezar a ver. Pero si está queriendo dormir todo el tiempo, habría que revisar por qué, cómo es la higiene del sueño, como ahorita con la pandemia, perdón, con la pandemia lo que ocurrió es que muchos ciclos del sueño se vieron invertidos, ¿no? De repente la gente empezó a dormir muy de noche, muy de madrugada, bueno, se empezó a quedar despierta y en el día empezó a manifestar otro tipo de situaciones, ¿no? Un poquito más, empezó a dormirse en el día, ¿no? Y de repente en la noche ya despertaba. Entonces, bueno, esas alteraciones de repente pues, a lo mejor hace que la persona se empiece a sentir un poquito más cansado, ¿no? Entonces, hay que revisar, en este caso, bueno, ¿por qué está teniendo esta disminución de energía? Muy bien. Y por último, maestro, nos piden que si nos puede dar algún consejo para poder, si yo padezco o tengo el diagnóstico de depresión, estoy yendo a mi tratamiento psiquiátrico, psicológico correspondiente, nos preguntan, bueno, ¿qué otra cosa o qué otras actividades también me pudieran servir? También en esta época de pandemia o de la cuarentena que estamos viviendo, que me pudiera ayudar a motivarme y a mejorar mi estado de ánimo. Bueno, aquí habría que ver, primero, no subestimar cómo nos sentimos. Creo que esa sería la recomendación principal. Si yo me siento deprimido y tengo una depresión tal que me cuesta mucho trabajo dormirme, o que me duerme en exceso, o que no me sienta productivo, que no esté haciendo las cosas, creo que vale la pena primero revisar con un profesional en la salud. ¿Por qué? Porque si bien aunque el ejercicio, las actividades ayudan en cierto momento, pues puede ser que a lo mejor no los haga de manera regular, o puede que a lo mejor un día haga muchas actividades y al día siguiente ya no haga, o no me den ganas de hacerlo, nada más me lo proponga, pero no lo llegue a hacer, ¿no? Para evitar la depresión o como para evitar como empezar a recurrir a estos síntomas depresivos, pues sí es importante vigilar la higiene del sueño, hacer ejercicio, alimentarse de manera adecuada, ¿sí? Más, de nuevo repito, enfatizo, no quiere decir que ya con esto yo evite que me dé depresión, ayuda. Y el ejercicio es uno de los principales, digamos, formas de neuromodulación que pueden existir, más no es un tratamiento, ¿sí? Por ahí en redes sociales de repente vemos mucho esto de que el mejor tratamiento, el mejor antidepresivo es
abrazar a tu familia, es abrazar al perrito, ¿no? Si bien son situaciones que no son gratificantes, en ningún momento son tratamientos, ¿sí? Y esto es muy importante, que hagamos mucho énfasis en esta parte. Si nos empezamos a sentir mal, si nos empezamos a sentir con alguno de estos síntomas de depresión, es mejor recurrir con un profesional de la salud, empezar a revisar, empezar a trabajar con esto. Muchas veces, ¿qué ocurre? Que a veces mucha gente acude por miedo y dice, ching, ya tengo depresión, y de modo, ¿no? Y resulta que, bueno, sí tienes algunos aspectos depresivos, pero no llega como tal a ser una depresión que te impida trabajar, ¿no? Sin embargo, bueno, lo recomendable es esto, esto y esto, y a lo mejor, bueno, empiezas a verlo en terapia, pero a lo mejor no tan seguido, ¿no? Empiezas a hablar de ciertos aspectos y de ciertas dinámicas, ¿no? Igualmente acuden al psiquiatra, ching, ya me van a medicar, ¿no? Y a veces no siempre es que el psiquiatra vaya y te dé los medicamentos, ¿no? O sea, muchas veces, bueno, te recomienda ir a psicoterapia, por ejemplo. Entonces, mi recomendación es empezar a ver cómo nos empezamos a sentir, no infravalorar nuestros síntomas, no darlos como por sentado y acudir con un profesional de la salud. Creo que debemos, y estos espacios precisamente se hacen para esto, precisamente para que evitemos tener el miedo al profesional de la salud, ¿no? Evitar estos estigmas, evitar este tipo de cosas. Y de nuevo, también es una invitación abierta a que acudan con uno, y si ustedes padecen de depresión, si ustedes se sienten de esa manera, pues van a empezar a ver los cambios, van a empezar a ver las cosas, ¿no? Van a empezar a ver las cosas de diferente forma, van a empezar a tener más información, van a tener muchas cosas que puedan serles benéficas. Exactamente, y precisamente con esto último que nos acaba de compartir y nos acaba de mencionar, quisiera que cerráramos juntos esta charla, precisamente con la intención de que estos espacios que estamos haciendo, invitando a profesionales a hablar acerca de la salud mental, para que comencemos a conocernos a nosotros mismos, poder identificar los síntomas, precisamente es con la intención de quitar estigmas, con la intención de estar para ustedes, de ayudarlos, ¿no? Y con la intención de saber que si bien estamos pasando un momento difícil, saber que existen personas que nos pueden ayudar, que nos pueden acompañar, que nos pueden guiar a dar herramientas precisamente para mejorar nuestro estado de ánimo. Y decía algo bien interesante, maestro, que es precisamente tanto el tratamiento psicológico como farmacéutico, independientemente de los tratamientos que tengamos, la red familiar, las dinámicas sanas, la comunicación, son bien importantes para mejorar nuestra calidad de vida y nuestro estilo de vida. Le queremos agradecer infinitamente su tiempo, su espacio, su conocimiento que nos ha brindado, y esperamos de todo corazón que más adelante nos siga compartiendo mucha más información de diferentes patologías, precisamente con la intención de seguir llenando espacios y empezar a hablar de la salud mental. No, al contrario, gracias por el espacio, gracias a los que nos pudieron ver en esta transmisión. Creo que la depresión da para hablar de manera extensa. Hay muchos temas que se deben de cubrir, por eso es que es tan estudiada, ¿no? Y bueno, la recomendación es no dejen de acudir con sus profesionales de la salud. Revisen, no infravaloren su estado del ánimo, cómo se sienten, y creo que al final van a encontrar algo muy gratificante para poder pues, tener en cuenta, ¿no? Dentro del cuidado de su misma salud. De igual manera agradezco el espacio a la maestra Georgina y a todos por escucharnos. Les deseo un feliz año y que, bueno, esperemos que este año empecemos de manera diferente y con un enfoque más hacia la salud, hacia nuestra misma salud. Exactamente, pues igual muchísimas gracias, maestro. Muchas gracias a quienes nos estuvieron acompañando. Por ahí había de Ecuador, de Argentina, de España, así que queremos agradecerles muchísimo el que estén acompañándonos, y pues les deseamos feliz año, y en nombre de Neurosig
les agradecemos infinitamente el que nos sigan en nuestras transmisiones. Le agradecemos mucho, maestro, y que pasen buenas noches. Igualmente, hasta luego.